El domingo pasado consideramos el pasaje de Juan 17. Estuvimos considerando la oración mediadora de Cristo, nuestro mediador, y su posición exaltada en la cual se encuentra ahora para nuestro bien. Esta oración que Cristo hizo en Juan 17 la hizo horas antes de ser arrestado. Estaba junto a sus 11 discípulos. Esta oración mediadora de Cristo dijimos que es la base de toda aceptación de nuestras oraciones. Si nuestras oraciones no se encuentran en Él, son provocaciones. Si las oraciones de un hombre piadoso tienen mucho valor, es porque Cristo tiene mucho valor. Él es el altar en el que se santifican todas nuestras oblaciones y de donde el incienso de sus oraciones toma su perfume para que sean olor fragante delante de Dios. Cristo es el sacrificio y es la víctima inocente por el cual podemos ser aceptados por Dios. Consideramos la oración de Cristo como mediador. Esto es a breve introducción, un poco para recordar lo del domingo pasado. Consideramos la oración de Cristo como mediador, la necesidad que tenemos de un mediador. También vimos el valor infinito de la oración mediadora de Cristo, su alcance, y también vimos la posición exaltada de nuestro intercesor. Las palabras de Cristo, yo voy a ti. Eso era una muy buena noticia. Los discípulos estaban tristes porque se iba el maestro, pero el Señor les dijo, no os entristezcáis porque es que es necesario. Yo voy al Padre. Y el Señor está allí con el Padre. Cristo murió como el sustituto y representante de su pueblo para que no cayese sobre ellos la justicia del Dios Santo, sino que cayera solamente y únicamente sobre Él. El Padre en su amor envió a su Hijo para que comprara la redención de su pueblo, pues la muerte de Cristo fue por causa de nosotros y por nosotros. No había otra manera de redimir al hombre. Se requería la muerte del Hijo de Dios. Consideramos el valor de la oración de Cristo. ¿Por qué tiene tanto valor las oraciones de Cristo? Porque Jesucristo es Dios y hombre. Su naturaleza divina imparte valor infinito a sus oraciones delante de los ojos de Dios. El Señor Jesús ora con perfecto amor, confianza y celo a Dios. Porque Cristo ora de acuerdo con la voluntad de Dios. Él ora como un hombre, cuyos afectos y compasiones son más grandes que la de cualquiera de nosotros que pudiéramos orar los unos por los otros. Su corazón está lleno de compasión porque Él sufrió como nosotros, fue tentado como nosotros y experimentó debilidades humanas como nosotros las enfrentamos. Consideramos también el alcance de la oración de Cristo. Jesús oró solo y únicamente por los que el Padre le dio. Ese es el alcance. Jesucristo ora a su Padre, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y tú me los diste. El Señor Jesús ora también por los que han de creer en Él por la palabra de ellos. Versículo 20. Y por último consideramos la posición exaltada de Jesús, nuestro intercesor. El Señor Jesucristo dice a su Padre, yo voy a ti. Él va al Padre y por lo tanto habrá un poderoso en la corte del cielo para y por nosotros. Nuestro representante, nuestro mediador, nuestro Señor y Salvador. Jesucristo consuela los corazones afligidos de los creyentes con esto, que Él iba al Padre, no solo para su propia gloria y honor, para tener esa gloria que Él tenía desde el principio con su Padre,
sino también por el bien de los suyos. Jesús declaró a sus discípulos en el aposento alto que así era necesario, que Él iba al Padre a preparar lugar para ellos, pero que no los dejaría solos, que enviaría al Consolador. La fuente de todo consuelo está en esto, que Cristo ha ido al Padre. Cristo ha ido al Padre para ser abogado y rogar por nuestra causa, cuando somos acusados por el tentador. Cristo vive para interceder por nosotros. Cristo está encomendando nuestro estado al Padre. Él conoce nuestro estado interior. Y Él está orando, está intercediendo, está llevando nuestro estado al Padre, porque nos ama. Así que, hermanos, tenemos este glorioso amigo, este amante hermano de sangre, hablando por nosotros en la corte del cielo, cuando cualquier acusación es traída contra nosotros. Jesucristo el justo. Ese es nuestro abogado. Jesucristo el justo. Así es necesario ahora que Cristo desempeñe tal oficio para preservar y asegurar nuestra salvación desde su posición exaltada. Introduciéndonos ya en el tema y desarrollando la oración de Cristo en Juan 17, quisiera que consideráramos hoy, hermanos, la oración de Cristo como modelo de oración de un hombre piadoso. La oración de Cristo como modelo de oración de un hombre piadoso. ¿Por qué un capítulo sobre la oración se apoya tanto en Cristo y su obra? Porque Jesús es el único camino a Dios. El único. Sin la oración de Cristo, nuestro mediador, no pudiéramos orar sino a un juez molesto cuya ley demanda nuestro castigo. La obra del mediador es un fundamento sólido para nuestras oraciones con fe y paz. El pueblo de Dios debe depender conscientemente de la intercesión de Cristo para ser aceptado en sus oraciones a Dios. Y esto trae un gran consuelo para los que luchamos al orar. Quizás algunos hermanos son más fuertes espiritualmente, tienen un carácter más piadoso, más madurez espiritual, les cuesta menos, identifican antes sus problemas, sus luchas y van más prontamente al Señor. Pero hay otros que luchamos más al orar. Y esto trae mucho consuelo para el pueblo de Dios. Esta oración de Cristo santifica todas nuestras oraciones. Nuestras oraciones son aceptadas por Dios únicamente a través de Él. Cristo en nuestro pasaje ora como hombre con poder limitado porque Dios no puede orar. Así que está orando Jesús hombre. Está sujeto a la ley de Dios y ora con un poder limitado en ese momento como hombre, usando el medio para buscar gracia para su pueblo por medio de la oración, designado divinamente ese medio, en total sumisión a la voluntad de Dios y con el principal propósito de que Dios el Padre sea glorificado en todas las cosas como un acto de adoración y modelo o ejemplo de un hombre piadoso para que lo sigamos. La oración en Juan 17 es la oración ejemplar del hombre perfecto, Jesucristo. Es la oración ejemplar del hombre perfecto. Primeramente consideremos, hermanos, la necesidad y beneficios de la oración. Enfatizamos en la doctrina de la soberanía absoluta de Dios. Todos sabemos que Dios es soberano. Y también enfatizamos en la doctrina de la suficiencia plena de Cristo. Mas surge la pregunta, si la oración de Cristo lo es todo en todo, ¿por qué necesitamos orar? Si Dios es soberano, si Cristo tiene toda plenitud, toda suficiencia, y ahora mismo está en el cielo,
orando por nosotros, que le ha sido dada todo poder, toda autoridad sobre todas las cosas y todas las criaturas, ¿por qué necesitamos orar? ¿No son innecesarias nuestras oraciones? Podrían surgir las preguntas. Hemos de recordar que nuestras oraciones no cumplen el mismo propósito que las de Cristo. Es decir, las oraciones de Cristo son para mérito o mediación. En cambio, nuestras oraciones tienen otros objetivos. Por ejemplo, por medio de nuestras oraciones exaltamos a Dios. Por medio de nuestras oraciones nos humillamos ante Dios. Dependemos de Dios. Nuestras oraciones tienen como objetivo animar en nuestras almas una fe, una esperanza y amor vivo por Dios, y darnos comunión santa y compañerismo con Dios, y mostrar nuestra obediencia a sus mandamientos. Un puritano, Anthony Burgess, dijo que es falso y pecaminoso que un hombre ore pensando que puede cambiar la opinión de Dios y hacerlo alterar su voluntad. Eso es engañoso, eso es falso y pecaminoso. Nosotros no podemos, como si estuviéramos haciendo un pulso con Dios y estamos ahí orando y estamos ahí con Dios a ver si lo podemos. No. Dios es inmutable. Dios es inmutable. Las cosas que Dios ha prometido dar a su pueblo deben ser logradas orando por ellas, pues los propósitos y promesas de Dios requieren nuestra súplica. Nuestras oraciones no cambian la opinión de Dios, no cambian lo que Dios se ha propuesto, lo que Dios ha determinado ya. Este es el orden que Dios ha designado. Marcos 7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Algunos actos de Dios son independientes de la oración, como cuando Dios envió a Cristo al mundo para salvar a los pecadores. Y la obra inicial de gracia al comienzo de nuestra conversación. Nosotros no orábamos, porque no conocíamos a Dios, no conocíamos el Evangelio, Nosotros no orábamos para que Dios enviara a Cristo. Nuestras oraciones no son meritorias. Nuestras oraciones no merecen nada de la mano de Dios. Dios no da misericordia porque oramos, sino que nos estimula a orar para que nos pueda dar la misericordia que preparó para nosotros. Es muy diferente. Dios no nos da la misericordia porque oramos, sino que Él nos estimula a orar para que nos pueda dar la misericordia que nosotros necesitamos. Y así todas las cosas. Dios derrama su misericordia sobre un pueblo que ora. La oración es el medio que Dios ha escogido para derramar las cosas maravillosas que ha predestinado o prometido a su pueblo, pero se obtienen por medio de la oración. El pueblo de Dios debe entonces orar por el éxito de la palabra de Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La oración es necesaria para el efecto de todo buen consuelo e instrucción. Cristo en esta oración está buscando la gloria de Dios su Padre. Ese es su fin y su propósito, la gloria del Padre. Acabo de decir que la oración es necesaria para el efecto de todo buen consuelo e instrucción. Todos los ministros, predicadores, deben hacerlo a la manera de Cristo. Lo que pudiera significar pasar el día predicando y la noche orando. Dios es la fuente de toda gracia y manda a todos los hombres a orar, que Él reciba toda la gloria por los efectos de su palabra, que Dios sea glorificado.
Los hombres somos totalmente incapaces de hacer algún bien en nuestra propia naturaleza caída, así que en todo ministerio debemos ser como el niño pequeño que depende de su padre. Y aquí lo vemos en esta oración también de Cristo, dependiendo de su Padre, siendo Él quien es. Pero en su humanidad depende de Dios el Padre. ¿Cuáles son las razones de Dios para demandar que oremos para cumplir sus propósitos? ¿Por qué Dios nos hace orar? Pues Dios nos hace orar a Él porque allí Él es reconocido como el autor y la fuente de todo el bien que tenemos. El que vive sin oración vive como si no hubiera Dios. Aquel que no ora es como si no hubiera Dios. Dios, por su gracia, nos honra cuando oramos. ¿Y de qué manera Dios nos honra cuando oramos? En que somos admitidos en su presencia y así podemos tener comunión santa con Él. De esa manera Dios nos honra. Dios nos hace orar porque la oración es el medio designado por Él, al igual que la fe y el arrepentimiento. Los propósitos y promesas de Dios nunca se oponen o están separados de este medio de la oración. Recibimos las promesas de Dios por medio de la oración, porque oramos por esas promesas. Y esas promesas vienen a nosotros por el Espíritu Santo. Pero nunca están separadas. Como dijo Agustín, si Esteban no hubiera orado por sus perseguidores, la Iglesia no hubiera tenido un doctor glorioso como lo era Pablo. Dios ha designado la oración no solo para nuestro honor, sino para nuestro provecho espiritual. Cuando oramos, hermanos, fervientemente, el corazón es elevado, se hace más celestial y espiritualmente hablando es elevado hasta el tercer cielo. Recibimos beneficios de parte de Dios cuando oramos fervientemente. Cuando venimos a la presencia de Dios y oramos, efectivamente, un espíritu divino, un estado espiritual de corazón puede venir a nosotros. Podemos salir de la oración extasiados, fortalecidos, renovados en nuestra mente. Quizás entramos en nuestro cuarto, en ese lugar de oración, y entramos cargados, con dudas. Pero cuando oramos de esa manera somos beneficiados grandemente. Dios nos hace orar porque allí debemos testificar el deseo y alta estima que tenemos por la misericordia pedida. Hermanos, ¿no decimos que es de poco valor aquello por lo que no vale la pena pedir? De ahí es que Dios ama las oraciones de lucha y fervor, las oraciones inoportunas, como estuvimos considerando hace meses atrás, esas oraciones que persisten, aquellas que resisten hasta obtener la gracia pedida. En nuestras peticiones fervientes no bajamos la voluntad de Dios a la nuestra, sino que elevamos la nuestra a la suya. La oración es una cadena de oro, según otro puritano, que trae el cielo a la tierra, y aunque pensamos que por medio de la oración nosotros movemos a Dios a nosotros, somos nosotros los que nos movemos a Él a través de la oración. Es como el barco que es atado con una cadena a un remolcador en el puerto. El barco no trae el puerto a él, sino que se mueve el barco al puerto. Así el cambio que la oración hace no está en Dios, sino en nosotros. Se produce en nosotros, no en Dios. Nuestra voluntad es elevada a la suya.
¿Ven los beneficios de la oración? No es cambiar la voluntad de Dios, no es hacer que se cambien las cosas a nuestro criterio, es que nosotros seamos transformados por la oración. Nuestra voluntad hará suya, nuestros pensamientos. El Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y hemos de reconocer que así es. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Pensábamos que teníamos razón, que esa era la forma correcta, que esa era lo que yo pensaba, era así. Luego no. El Señor te hace así y luego ves que no. En la luz de la necesidad y los beneficios de la oración surgen algunas preguntas también puntuales. ¿Por qué, hermanos, en estos últimos días la palabra predicada no hace una obra más maravillosa? En la primera propagación del Evangelio, en el primer siglo, muchos peces fueron capturados en la red de tal forma que se iba a romper. Miles de personas se convertían, gentiles, judíos. En los primeros siglos de la Iglesia igual, aunque con mucho sufrimiento, muchas persecuciones. Desde el segundo siglo hasta el siglo V, muchísimas persecuciones, muchísimas muertes. Pero hombres y mujeres se convertían al Señor. En la primera reforma del oscurantismo y la superstición en la que se encontraban aquellos que estaban bajo el duro yugo del catolicismo romano, el reino de Dios sufrió violencia y muchos que estaban en tinieblas fueron alumbrados. En el auge del puritanismo, después de la Reforma, surgió una devoción y celo por la gloria de Dios y miles de hombres y mujeres se volvieron al Señor Jesucristo. Y la sociedad entera fue afectada. A partir del año 1600 y pico hasta el 1700, 1800, las artes, la política, la familia, la iglesia, la sociedad entera fue influenciada por el poder del Evangelio. Pero ahora, el que es profano, aún lo es. Los ciegos siguen siendo ciegos. Los orgullosos siguen siendo orgullosos. Y los incrédulos siguen siendo incrédulos. ¿Cuál es el problema? ¿No es la palabra de Dios tan poderosa como siempre? ¿No es el brazo del Señor tan fuerte como siempre? ¿Se ha cortado acaso la mano de Jehová para salvar? ¿Sigue siendo el brazo del Señor fuerte, como Él dice que es, el Todopoderoso? Sí, lo sigue siendo. Pero el pueblo se ha enfriado. El pueblo se ha enfriado. No existe la oración ferviente. Los hombres no asedian el cielo, no dando descanso a Dios día y noche hasta que venga con la salvación a sus almas. Las reuniones de oración son abandonadas. Aquellos que oran no derraman sus corazones a Dios a través de la oración. No le expresan sus sentimientos y afectos, sino caen, en términos generales, caemos en una palabrería académica y formal. Las palabras que salen de las bocas de aquellos que elevan sus oraciones son muy cuidadosas y muy calculadas. Algunos, cuando se dirigen a Dios, es como si estuvieran predicando a Dios y enseñando a la congregación. El pueblo de Dios se ha enfriado. Dios quiere oraciones fervientes, sinceras, de corazones humildes, que manifiesten sus afectos a Él en la oración. Manifestar los afectos. Esa es la oración, es manifestar lo que hay dentro de uno. Juan 17:1
dice que Cristo levantó sus ojos al cielo y oró. Eso no quiere decir que a partir de ahora, cada vez que oremos, hemos de levantar nuestros ojos al cielo. Como vemos así fotos de algunos metodistas de aquel tiempo, ¿no? Y con así, no quiere decir que a partir de ahora tengamos que hacer eso. El Señor Jesucristo levantó sus ojos al cielo. ¿Pero qué infería eso? Lo que infiere es que todas nuestras oraciones deben de venir de un corazón espiritual y celestial. La oración es la elevación de la mente y el alma hacia Dios. Esa es la oración, la elevación de nuestra mente y nuestra alma. Orar es la tarea más noble, pero a la misma vez la más difícil de lo que la mayoría cree. Porque no es pronunciar algunas palabras como un loro, no es aprender una oración. Requiere todo nuestro ser, todo nuestro ser. Y seguidamente quiero pasar entonces al siguiente encabezado del sermón, y ya el último, la forma celestial de orar. Acabo de decir que la oración es la elevación de la mente y el alma hacia Dios. Y los puritanos tenían muy claro de lo que es la oración con mentalidad celestial. Primeramente hemos de ser capacitados por el Espíritu de Dios moviendo nuestra alma para este deber. Sin la influencia del Espíritu Santo, nuestras oraciones son como un cuerpo sin alma o como un ave sin alas. Lo segundo, una oración celestial primero debe venir de un corazón celestial que se deleita en las cosas celestiales. Y esto, hermanos, es esencial. Primero debemos buscar la gloria de Dios y las bendiciones espirituales. ¿Cuándo una oración es celestial? Podemos preguntarnos. Cuando purifica y santifica nuestros afectos para el disfrute de Dios. Eso es una oración celestial. Una oración celestial mueve el corazón a deleitarse en las cosas celestiales. Por eso busca las cosas celestiales. Por eso pide las cosas celestiales. La verdadera oración es la comunión con el gran y único Dios, al igual que la adoración. De esta manera, por lo importante y trascendente que es este acto, es imprescindible una disposición celestial, santa, ferviente y sin distracciones. Porque la oración es adoración. No es algo separado de la adoración. La oración es adoración. Entonces, en nuestras oraciones debemos dar atención diligente a lo siguiente. Primero, que lo que pidamos sea legal, bueno y de acuerdo a la voluntad de Dios. No debemos ser como los que no conocen a Dios, ignorando lo que agrada a Dios. Pues tenemos la palabra de Dios para dirigirnos y su Espíritu para inclinarnos a aquello por lo cual debemos pedir. Segundo, el orden en lo que pedimos, que primero busquemos el reino de Dios, dando la prioridad más alta a la gloria de Dios y a nuestra salvación. Dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Luego, orando por los bienes temporales, pero primero el orden que pedimos, buscar el reino de Dios y la salvación. Luego los bienes temporales con su misión y subordinación, si eso es la voluntad de Dios y si aquello por lo que pedimos es beneficioso para nuestro avance espiritual. Tercero, hemos de considerar, hermanos, que la oración adora a Dios. Por lo tanto, hemos de ser cuidadosos en las palabras que usemos en la oración. Que sean palabras reverentes, decentes,
amables. Nuestras oraciones deben estar libres de vanidad, orgullo e irreverencia. Tal cual son nuestras palabras, así es nuestro corazón. Así que, hermanos, como la oración involucra todo nuestro ser, el carácter del que ora es crucial para el poder de sus oraciones. Aquel al que oramos es el Dios Todopoderoso, nuestro Rey majestuoso, que merece la atención de un corazón preparado, porque requiere todo nuestro ser. Requiere todo nuestro ser. Con tristeza y vergüenza, ¿cuántas veces he venido a las reuniones de oración? Me han pedido orar, ya sea aquí o en Tenerife, y yo no estaba preparado. Y no sabía ni lo que estaba diciendo. Con vergüenza lo digo. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Porque la oración requiere todo mi ser, requiere mi mente, mis afectos. ¿Cómo están mis afectos con Dios? Requiere mi voluntad, requiere mi cuerpo que esté ahí, igual que en la adoración ahora mismo. ¿Quién va a la presencia del Rey sin prepararse para agradarlo? Nuestra oración debe ser como la del hombre justo, que es limpio de pecado, pues los pecados tienen una lengua que clama por venganza y clamará más fuerte que nuestras oraciones. Por eso tenemos que prepararnos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy? Cuando voy a orar. Se requiere tiempo, hermanos. El tiempo, preparación, tiempo de apartarse. No es sentarme en mi butaquita, que me quedan 20 minutos para irme a trabajar y me siento ahí. Me requiere tiempo. Pensar cómo estoy con el Señor, qué sentimientos, qué afectos hay con Él, cómo son mis relaciones con mi esposa, con mis hermanos. Requiere un tiempo, que lo puedes ir haciendo durante todo el día, a ratos. No, pues a lo mejor te tendrías que estar 2 horas ahí sentado en una habitación. Requiere nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos, nuestra voluntad. Hermanos, Dios no demanda perfección en nuestras oraciones, pues su Hijo amado en su oficio de mediador es quien las perfecciona para así presentarlas al Padre, y el Padre las recibe de su Hijo, purificadas por su Hijo. Al orar, el Espíritu Santo nos inclina y capacita a afligirnos por nuestro pecado. En nuestras oraciones tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber lloro, quizás también. Pero un lloro sincero, producido por una convicción real, no como Saúl. Y arrepentirnos, como lo hacía el publicano en Lucas 18:13. Somos advertidos por el Espíritu que cuando oremos no estemos obstinadamente perseverando en algún pecado. Ahí tenemos también que examinarnos. Porque aquel que ora sin querer abandonar el pecado, dice la palabra de Dios, que su oración es abominación a Jehová. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para oír la ley, esto es, que no quiere oír ni obedecer, su oración también es abominable. Por eso se requiere de aquellos que se acercan al Señor a orar y a adorar, que se examinen, que nos examinemos. Si no estamos permaneciendo obstinadamente en un pecado que se nos ha confrontado desde el púlpito desde muchísimas veces, pero no porque el que está aquí sepa que tú, sino es el Señor el que te está hablando,
o que estás leyendo y no quieres, porque no quieres abandonar ese pecado, porque te produce quizás algún placer, es algo que no quieres, que te cuesta. Dice que la oración de tal persona es abominación a Jehová. Entonces, hermano, examinémonos a nosotros mismos y a nuestra vida cuando vayamos a orar. Si nuestra lengua cuando oramos es profana, si hay engaño, si nuestros ojos que miran al cielo son perversos y adúlteros, si las manos que elevamos al cielo están llenas de violencia, fraude e injusticia en nuestras relaciones con los demás, Dios es muy puro de ojos para contemplar tales cosas. Por eso debemos examinarnos, debemos hacerlo. La oración no es cualquier cosa, la oración es adoración a Dios. Haríamos muy bien a nuestra alma si antes de orar a Dios nos examináramos a nosotros mismos, confesáramos nuestras iniquidades para que Él nos perdone y reciba nuestras oraciones. Y la oración de Cristo es un modelo útil para nosotros. Pues aunque la oración comienza en el corazón, Cristo ora en voz alta. Y aunque Dios no necesita oír nuestras palabras para conocer nuestros corazones, la oración vocal ayuda a despertar y mover nuestros afectos. Pues el alma y el cuerpo se ayudan mutuamente. Y así glorificamos a Dios en cuerpo y alma, expresando con la boca lo que es fuerte en el corazón. Cristo oró en voz alta en presencia de sus 11 discípulos, horas antes de ser arrestado. Cristo estaba edificando a sus discípulos, considerando lo que necesitaban y cómo afectar sus corazones. Yo no sé cómo estaría el Señor, si estaría sentado, si estaría Él de pie, si los 11 discípulos estarían sentados, de rodillas, no lo sé. Estos hombres que estaban allí con el Señor escuchando estas oraciones, buscando la gloria de Dios el Padre, disponiéndose al Señor Jesucristo como hombre a la voluntad de Dios, buscando el bien no solo de sus discípulos, sino también de aquellos que iban a creer por la palabra de ellos. Estos hombres, aunque habían sido advertidos por Cristo que el Señor iba a ser entregado, que ellos iban a oír, yo creo que ellos ni entendían nada de eso, no lo podían captar todo en su totalidad, pero qué bendecidos fueron si llegaron a entender las oraciones, las palabras de Cristo en esta oración, y si no, luego más tarde serían beneficiarios de ello. Y Cristo estaba edificando a sus 11 discípulos, considerando lo que necesitan. Y así también cuando un ministro anciano o cabeza en el hogar ora vocalmente, guiando públicamente a otros en la oración, en su casa, el padre de familia. El que ora debe considerar lo que edifica a los creyentes. Por eso necesitamos una preparación. Cuando se nos pide orar aquí, nosotros tenemos que saber qué es lo que necesita la iglesia para orar. Cómo edificar a los creyentes por medio de la oración, porque el que está aquí es como si fuese un representante del pueblo ante el Señor. Y yo estoy llevando una oración representando al Señor, o Rodrigo, o otro hermano que se pida, pero tenemos que considerar lo que edifica a los creyentes, las necesidades de los creyentes. Por eso debemos evitar, hermanos, cuando oremos, las vanas repeticiones, discursos elocuentes o interminables, para cubrir la frialdad del corazón de aquel que ora. U orar largo para impresionar a otros, o repetir un formato de oración
para apaciguar a Dios. Para concluir, la Biblia tiene la oración en alta estima, hermanos. Cristo en Juan 17 nos dio el modelo perfecto para orar, lo cual debe humillarnos. Sin embargo, con sinceridad, ¿quién de nosotros ora con frecuencia, temor filial, fe y fervor que debería? ¿Quién de nosotros? Orar es una alabanza tan solemne a Dios que requiere el todo del hombre. Requiere nuestra parte intelectual, todo nuestro juicio, ingenio y memoria deben emplearse en ella. Se necesita para ello, como hemos dicho, el corazón entero, la voluntad, los afectos y el cuerpo. Además de esto, se necesita que el Espíritu Santo ilumine la mente y santifique el corazón, porque ingenio y juicio sin el Espíritu de Dios que les da vida es como un sacrificio sin fuego, si no está el Espíritu Santo ahí. Hermanos, si todas estas cosas van juntas, clamaremos, ¿quién es suficiente para esto? ¿Para orar como debemos? Sin embargo, no debemos desanimarnos ni desesperar, porque todo intento honesto de todo verdadero creyente en orar los llevará de vuelta a Cristo, el intercesor perfecto. Nos llevará a Cristo. Al ver nuestras debilidades, nos llevará a Cristo. Su sangre y oraciones cubren nuestros pecados, incluso los pecados de nuestra oración. Es un gran consuelo tener en el cielo a Cristo, a este amigo piadoso y perfecto, orando por ti. Por ti. Cristo está orando por ti. Hermanos, es imposible que un hijo, por las oraciones y lágrimas de Cristo, perezca. Cuánto consuelo, cuánto gozo, cuánta fortaleza y seguridad quiere el cristiano al saber y creer que Jesucristo está en el cielo orando al Padre por ti, por mí. Está orando, cuando nosotros ni siquiera a veces hay momentos que no sabemos ni por dónde tirar, ni qué hacer, que estamos sumisos en la culpa de nuestros pecados, desganados totalmente, llevados por nuestra carne a no querer ni leer la Biblia, ni orar. Cuánto gozo, consuelo y fortaleza y seguridad al saber y creer. No es solo saber, es creer. Jesucristo está orando por mí, por mí. Mire, yo tengo dos personas, lo voy a decir, no sé si lo voy a decir, yo tengo dos personas que sé que oran por mí siempre. Siempre. Una es mi esposa. Ella conoce mis debilidades, pecados. Es la que mejor me conoce. La otra es Eva. ¿Saben por qué sé que una persona ora por mí? Porque cuando yo le cuento, me preguntan luego después. Sé que están orando. Pero aunque mi mujer me fuese quitada y ya no estuviera, si Eva dejara de orar, no me preocupa, porque Jesucristo está orando por mí también. Se nos puede quitar también eso de que alguien ore por nosotros, pero Jesucristo está orando, intercediendo por cada uno de nosotros. Y Él nos manda que oremos los unos por los otros,
como Él hizo. Así que, hermanos, cultivemos un corazón, un alma celestial que se deleita en las cosas celestiales. Apliquemos la forma celestial de orar del hombre Jesucristo. Él nos ha dejado este modelo. Nos ha enseñado esto para que sepamos a lo que Él está haciendo ahora, su oficio de mediador, intercediendo por nosotros, haciendo que nosotros podamos llegar a alcanzar nuestro destino eterno. Pero también Él está intercediendo por nosotros en este oficio. Y nos enseña esto para que nosotros apliquemos la forma celestial de orar que Él nos enseña. Pues así buscaremos lo mismo que Él buscó en lo que Él estuvo entre los hombres, cuando Él estuvo aquí con nosotros, y que aún busca en su posición exaltada. Examinémonos también, hermanos, antes de ir a la presencia de Dios, cómo está nuestra alma. Y esto hago hincapié en todos nosotros. ¿Cómo está nuestra alma? Pasemos unos minutos antes de abrir nuestra boca y orar. Pensemos en nuestras necesidades. ¿Cómo estamos? Pero empecemos orando, alabando al Señor, no con nuestros problemas. Hay un orden. Primero la gloria de Dios, luego nuestras necesidades. Evitemos los errores que solemos caer al orar. Y preparémonos, pues como hemos visto, la oración es adoración. Involucra nuestra mente, nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestro cuerpo. Cultivemos esto, hermanos. Vamos a orar al Señor.